Our topic for today is the present continuous tense. We use the present continuous to talk about activities that are taking place at the moment of speaking. ¿Sí? Utilizamos el presente continuo para hablar acerca de actividades que se llevan a cabo en el momento en que estamos hablando. ¿Sí? Les presento algunas de las reglas que vamos a aplicar en este tiempo. Si el verbo termina en consonante y es antecedido por una vocal, se dobla la consonante y agregamos ing. Ejemplo, run, running, excepto para los verbos que terminan en rw, s, x, y y z. Recordemos entonces que si el verbo es de una sílaba y termina en consonante, vocal y consonante, doblamos la última consonante y le agregamos ing. Regla número 2. Si el verbo termina en ie, se cambia la ie por y agregamos ing. Die, dying. Regla número 3. Si el verbo termina en e y es antecedido por una consonante, omitimos la e y agregamos ing. Come, coming. Come, el verbo termina en e. Quitamos la e y agregamos ing. Be, being. Veamos esta excepción. Si el verbo termina en e, es el verbo be, únicamente con este verbo, vamos a agregarle ing. En este caso no quitamos la e. For, el resto de los verbos se les agrega ing. Play, playing. More examples. Run, running. Este verbo cumple con la primera regla. Es de una sílaba y termina en consonante, vocal y consonante. Tenemos también swim, el cual termina en consonante, vocal y consonante. Die, dying. Vamos con la segunda regla. Lie, lying. Ahora pasamos a la tercera regla. Si el verbo termina en e, quitamos la e y agregamos ing. Write, writing. Come, coming. Pasamos a la última regla, que es agregarle ing a la mayoría de los verbos. Play, playing. Eat, eating. Speak, speaking. The present continuous is made from the present tense of the verb be and the ing form of a verb. Example, look at the chart. ¿Sí? El presente continuo lo formamos utilizando el verbo to be más el verbo principal con terminación en ing. Veamos otros ejemplos. En su forma afirmativa, negativa e interrogativa. In affirmative form, we can say I am writing. Negative form, I'm not writing. Questions, am I writing? In negative form, we can use contractions. En la forma negativa podemos utilizar contracciones. Por ejemplo, I'm not writing. You're not writing. He's not writing. She's not writing. It's not writing. We're not writing. They're not writing. También en la forma afirmativa podemos utilizar contracciones. I'm writing. You're writing. He's writing. She's writing. It's writing. We're writing. And they're writing. En la forma interrogativa, que es questions, podemos utilizar el verbo to be al inicio, seguido por el pronombre y el verbo en terminación en ing. The present continuous tense. Complete the following sentences with the correct ing form of the verb. Completamos los ejercicios con la forma correcta del verbo. One, I am watching TV with my family. Why are you stopping the car?
Why are you stopping the car? En el ejemplo 1, aquí aplicamos la regla número 4 de agregarle ing al verbo. En el ejercicio número 2 aplicamos la regla número 2, que nos indica que debemos doblar la última consonante. Stop, stopping. Y en la número 3, Julia is having, aplicamos la regla que nos indica que si el verbo termina en E, le quitamos la E y le agregamos ing. Julia is having lunch in the cafeteria. Number 4, my wife and I are planning to travel next summer. En la oración número 4 aplicamos la regla siguiente. Si el verbo es de una sílaba y termina en consonante, vocal y consonante, doblamos la última consonante y agregamos ing. Now complete worksheet pages 3 and 4. Ahora completamos las hojas de trabajo números 3 y 4. Continuamos con el presente continuo. What are you doing? What are you doing? I am playing on the computer. ¿Sí? ¿Qué estás haciendo? Estoy jugando en la computadora, dice esta niña. Aquí podemos decir, ella está jugando en la computadora. She's playing on the computer. Write the correct verb under each picture. Escribimos el verbo correcto debajo de cada gráfica. Playing on the computer. She's playing on the computer. Watching TV. Is watching TV. She's reading a book. She's listening to music. And we're going to the park. Continuamos con el tema de adverbios de frecuencia. Adverbs of frequency. We use some adverbs to describe how frequently we do an activity. These are called adverbs of frequency and include. Los adverbios de frecuencia los vamos a utilizar para describir con qué frecuencia hacemos algunas actividades. También son llamados adverbios de frecuencia y son always, almost always, usually, often, sometimes, seldom, rarely, hardly ever, and never. We have the percentage of each adverb. Tenemos el porcentaje de frecuencia de cada adverbio. Recordemos una regla. An adverb of frequency goes before a main verb. Es muy importante aprendernos esta regla. El adverbio de frecuencia debe ser colocado antes del verbo principal. I always watch TV at night. Always is the adverb of frequency and watch is the main verb. En esta oración, always es el adverbio de frecuencia y watch es el verbo principal. Anotamos el adverbio antes del verbo. I always watch TV at night. She almost always eats breakfast. Ella casi siempre desayuna, eat breakfast. Mike usually gets up late. Mike usually gets up late. Usually is the adverb of frequency and gets up is the verb. Okay, and so on. We have more examples. Ahora pasamos al siguiente tema. Sustantivos que se cuentan y no se cuentan. Countable nouns have singular and plural forms. They can be counted. Example, a bun, buns, an apple, apples, a burger, burgers. Uncountable nouns cannot be counted. Example, sugar, rice, and cereal. Los sustantivos que se cuentan tienen su forma singular y plural.
pueden ser contados. 1, 2, 3, 4. Los sustantivos que no se cuentan no pueden ser contados. Por ejemplo, sugar, rice, and cereal. Countable and uncountable nouns. Nouns can be countable or uncountable. Countable nouns can be counted. Example, an apple, 2 apples, 3 apples, etc. Uncountable nouns cannot be counted. Example, air, rice, water, etc. When you learn a new noun, you should check if it is countable or uncountable and note how it is used in a sentence. Los sustantivos que se cuentan pueden ser contados, como por ejemplo, una manzana, 2 manzanas, 3 manzanas. Y los sustantivos que no se cuentan no pueden ser contados por unidad. Por ejemplo, aire, arroz, agua, etc. Cuando aprendamos un nuevo sustantivo, debemos verificar si el sustantivo se cuenta o no se cuenta y ver cómo es usado en una oración. More examples. Tenemos más ejemplos. Countables and uncountables. Countable nouns. Bun, sandwich, apple, orange, burger, fries, eggs, salad, vegetables, cookies, potatoes, tomatoes, carrot, hot dog, candies, olives, peanuts, pancakes, onion, watermelon, pea, grapes, and cheese. These are countables. Todos estos sustantivos se pueden contar. Podemos decir uno, un cubilete, a bun, un sándwich, a sandwich, or 2 sandwiches, 3 apples, 4 oranges, 5 burgers, 6 fries, etc. Uncountable son sustantivos que no se cuentan, no pueden ser contados por unidad. Bread, fruit, juice, meat, rice, cereal, jam, milk, coffee, sugar, flour, oil, salt, soup, tea, cottage cheese, pasta, honey, water, cheese, butter, seafood, mustard. Now classify the countable and uncountable nouns from worksheets number 6 and 7. En este siguiente ejercicio vamos a clasificar los sustantivos que se cuentan y los que no se cuentan. Completamos las hojas de trabajo de las páginas 6 y 7. Ahora vamos a aprender acerca del verbo de modo, que es can and can't. Can, affirmative form, can, and can't is a negative form, or cannot. Can is a modal verb. It is used to express ability or to say that something is possible. Can is the same for all subjects. We don't add s in the third person, like other verbs. I can speak Spanish. That means that it is possible for me to speak Spanish, or I have the ability to speak Spanish. Examples. Affirmative, negative, and question form. I can drive a car. I can drive a car. Negative form, I can't drive a car, or I cannot drive a car. In questions, we say, can I drive a car? Can I drive a car? You see the examples. First, we need to use the pronoun. Primero vamos a utilizar el pronombre. I, you, he, she, it, we, and they. Then we use the modal verb. Luego utilizamos el verbo de modo, que es can. Can, ¿sí? Can with all the pronouns.
can lo utilizamos con todos los pronombres, seguido por el verbo principal en su forma base, drive. Drive. You see, drive is the same with all the pronouns. Podemos ver que el verbo drive es el mismo, ¿ven? No cambia, con todos los pronombres se utiliza de la misma forma. Y luego utilizamos el complemento de la oración, a car. I can drive a car. In negative form, just add not. En la forma negativa únicamente le agregamos not. I can't drive a car, or I cannot drive a car. You can't drive a car, you cannot drive a car, and so on. Y así sucesivamente formamos la forma negativa con todos los pronombres. El verbo no cambia, es el mismo para todos los pronombres. In questions, en preguntas, utilizamos el verbo can al inicio, seguido por el pronombre y el verbo. Can I drive a car? Can you drive a car? Can he drive a car? Can she drive a car? ¿Sí? ¿Puedo yo manejar un carro? ¿Puedes tú manejar un carro? ¿Puede él manejar un carro? Y vemos que es la misma estructura para todos los pronombres. Now, get to work on worksheet 7, 8, and 9. Ahora vamos a trabajar en nuestras hojas de trabajo, las hojas del folleto, páginas 7, 8 y 9. Homework assignment. Due date, March 23rd. Según las tareas de la guía de trabajo, vamos a entregar las próximas tareas el 23 de marzo. Instrucciones. Número 3, tarea número 3, folleto número 1, incluye las páginas 1 a la 9. Descargamos el folleto, completamos los ejercicios y los subimos a Google Classroom siguiendo las instrucciones correspondientes. Valor 10 puntos. En el ejercicio número 4, utilizando los verbos en presente progresivo graficados anteriormente, vamos a escribir una oración con cada uno en inglés y español en hojas bond. Then using the previous verbs in present progressive tense or gerunds, write one sentence with each one in English and Spanish. And we have the examples. Y ahí tenemos los ejemplos en la guía. Gusto en saludarlos, cuídense mucho. Nice to see you, take care, and goodbye.